Ha estado extraordinariamente volátil la realidad política última, con un cónclave en Ralco del ex grupo de participantes del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Él dio varias entrevistas este fin de semana y en estos últimos días aparece un día en La Tercera, hace un ratito en el Canal 13, ha estado hablando de nuevo, no ha querido aceptar nuestra invitación, pero ya va a aceptar estar acá, igual que esperamos que alguna vez venga la presidenta de la República. El hecho es que está lo que está ocurriendo, sobre todo en la centro derecha chileno, puesto arriba de la mesa. Hernán Larraín está aquí con nosotros, senador de la UDI. Muchas gracias por venir, senador. Gracias por la invitación. Y antes de pasar a la nota, quiero recordarles cuál es la pregunta que hoy día les tenemos para ustedes. Mire, hemos orillado esta pregunta 30 veces con preguntas similares y nunca hemos ido directo a hacerla. Así que la vamos a hacer directamente. Y la pregunta dice: ¿debe Chile darle mar soberano a Bolivia? ¿Sí o no? Mire qué fácil la pregunta. Usted contesta lo que quiera y sé que en Twitter ya está bastante álgida la cosa. Te invito ahora sí a ver una nota introductoria. Todos esperaban que el cónclave organizado por el expresidente causara impacto, pero eso no sucedió. Y los temas de la semana volvieron a ser educación, economía y un proyecto que se comenzó a discutir en el gobierno de Piñera. La BP se aprobó en general en comisión de la Cámara, claro, que con polémica. Este tipo de proyectos de ley se ven aprobados luego del diálogo, donde distintas posturas son manifestadas con tranquilidad, con calma. Lo que sí, ahora quieren que se llame Pacto de Unión Civil y así llegará al Senado, misma instancia que tuvo la misión de votar en general el proyecto de reforma educacional y a la cancha de nuevo los desencuentros. El gobierno ya ha asumido que este es un proyecto que no tiene el respaldo mayoritario de la población y lo que va a hacer presumiblemente es imponer una mayoría que bajo ninguna circunstancia es una mayoría en la sociedad. Lo dice la oposición, estamos experimentando. El experimento se hizo hace 40 años. Lo que ocurre en Chile de tener lucro y hacer negocio con la educación, con recursos públicos y con esos mismos recursos discriminar a nuestros niños, no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero no todo es pugna. En relaciones exteriores existe más comunión, aunque el bemol lo puso una entrevista al expresidente Eduardo Frei y esta declaración: reiterar nuestra solidaridad con el justo histórico reclamo del Estado plurinacional de Bolivia sobre su derecho a una salida al mar con soberanía. Esta declaración de los países del ALBA no es novedosa, porque el año pasado se emitió una declaración exactamente en los mismos términos. Lo que es nuevo es el categórico rechazo por parte nuestra. Y este video del gobierno boliviano: Chile no ha cumplido nunca sus compromisos y no tiene ninguna intención de cumplirlos hoy. Por eso, el Estado Plurinacional de Bolivia ha decidido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Respaldo plenamente lo que hizo la Cancillería. No quiero intervenir. ¿Me entiende? Mientras más gente habla, peor. Tomemos las cosas con seriedad. En lo cotidiano las cosas siguen el ritmo impreso desde hace un tiempo. El intento de contraatacar de la alianza con la presentación de facturas de campaña de Michelle Bachelet. La UDI abatida por el caso Penta. La derecha sin un líder ni un rumbo claro. ¿Será que este 2015 que llega tenga el mismo nivel de debate y complejidades que el 2014, como lo fue esta, la penúltima semana del año? Bueno, de ahí tenemos de todo, porque Hernán Larraín, tú has señalado que quizás habría que revisar, ¿estuviste de acuerdo con la posición de Ernesto Silva de revisar la declaración de principios para actualizar las referencias al golpe de Estado? Eres una persona que incluso ha señalado que la B no debiera presentarse de candidato al alcalde de Providencia de nuevo. Pero te quiero preguntar, al interior de la UDI, ¿se da este tipo de discusión? Porque en general lo que aparece a público es bastante menos discusión de la que parece representarse por las cosas que incluso tuvimos dicho. Bueno, yo creo que una de las características de la UDI ha sido el poder mantener una mayor unidad, sobre todo en la perspectiva externa, porque internamente hay muchas opiniones y sin lugar a dudas sobre todos estos temas se debate y se debate mucho.
Uno a veces quisiera que hubiera más debate incluso sobre temas más de fondo, porque a veces el corto plazo nos come. Pero sin lugar a dudas se debate, y yo creo que hay un cierto consenso que ha ido avanzando sobre la necesidad de proyectar a nuestro partido, más que sobre lo que pasó hacia el pasado, donde hay visiones distintas, hay gente muy joven hoy día en la UDI, pensar en el futuro, porque eso es lo que la gente nos reclama y es lo que debería concitar unidad. No podemos tener dos visiones de proyectos hacia el futuro, pero hacia atrás pueden haber miradas distintas, y eso creo que se está reflejando en la revisión de la declaración de principios y en opiniones sobre temas contingentes como los que se dan a propósito de candidaturas. ¿Tú crees que se va a revisar esa referencia al 11 de septiembre del 73? Yo creo que más que una cosa puntual como esa, una declaración de principio tiene que ser lo que te dé como el paradigma, el marco de referencia para tu hoja de ruta. Y eso no puede estar marcado por contingencias históricas, independiente de lo que uno opine sobre esas contingencias. Creo yo que los principios son los que tienen que inspirar básicamente lo que uno piensa debe ser el camino del país. Y pienso que las contingencias históricas no deben estar en las declaraciones de principio, porque pasa el tiempo y pierden actualidad, pierden sentido. Y en esa perspectiva creo yo que es perfectamente viable, y creo que hacia allá estamos caminando, de tener una mirada común respecto de los principios esenciales y centrales de nuestro pensamiento, pero que nos orienten hacia lo que somos para tener un proyecto político que sea amplio, convocante y que resuelva aquellas cosas por las cuales uno entra a la política. Sí, y por las cuales además entra la UDI, por ese sentido cristiano de compromiso popular, de partidario de la libertad y de la justicia, que son, no sé, ejes centrales que se desdibujan cuando tú los ligas a un hecho histórico determinado. No porque se quiera, al sacar un hecho determinado, se quiera dar vuelta a la página o tener una visión distinta, sino que porque no es lo que convoca hacia el futuro. Fernando Villegas, tú hablaste la semana pasada sobre la ligazón entre los partidos y sus hechos contingentes determinantes. Sí, bueno, la historia se vive, no es otra cosa el presente que una sucesión de contingencias, y a veces las contingencias son rutinarias y de pronto salta la liebre y se vive un poco al día. En la política es así. Y estaba pensando a medida cuando tú hablabas de esto de que no hay que mirar para atrás, no me acuerdo quién, estoy un poco desmemoriado, un poco cansado a esta altura del año, pero alguien dijo, una persona importante, que quien olvida la historia está condenado a repetirla. Santillana. ¿Sí? Bueno. Marqués de Santillana. Más santillana será usted, señora. Bueno, yo no, dejando de lado si uno quiere o no quiere ensalzar o denigrar la figura del régimen militar, a Pinochet, todo eso, dejando de lado toda esa parte emocional, sino que considerándolo como un fenómeno histórico, dudo mucho que uno pueda adoptar una actitud de sonambulismo político y hacer como que no existió eso o hacerle una pasadita rápida, porque la verdad es que la historia tiene esta cosa porfiada de que sus ondas de choque se transmiten a lo largo del tiempo y siguen estando presentes. Y la historia también tiene una mala costumbre de que hay algunas cosas que se repiten. Hay regularidad histórica, por eso es que existe la historia como ciencia, y la sociología, las ciencias políticas. Si no, no se podría. Si fuera todo caótico, al azar y totalmente nuevo cada vez. Entonces, igual yo creo que lejos de no mirar hacia atrás, de dejar un poco como que fuera tema ya del pasado, la verdad es que no es tan tema del pasado. Los pasados siguen, hay una inercia histórica. Y la UDI tiene que no simplemente decir esto es antiguo, sino que tiene que repensar las razones por las cuales apoyó el gobierno militar, que pueden ser buenas o malas, según cómo se mire. Mirar con sinceridad y honestidad su participación en ese gobierno sin correrse por el hecho de que ahora es poco popular, digamos, estar en esa postura, y sobre esa base de honestidad construir para el futuro. De lo contrario, es en el fondo una prestidigitación política. La verdad, las cosas que yo creo que la derecha todavía sigue pensando cuando están en una sobremesa, sobre todo con unos tragos y ya están un poco más sueltos, siguen pensando que lo de Pinochet era absolutamente necesario, que las cosas que ocurrieron son parte de todas las dictaduras o de los gobiernos de fuerza, donde se derrama sangre a raudales por lado y lado, y eso es lo que realmente piensan. Y yo no sé si sirve de algo para construir un futuro ideológico, programático,
el dejar todo eso de lado y jugar a eso ya pasó, ya no existe. Es que, Fernando, yo creo que hay un enfoque equivocado en esa forma de mirar el tema, porque aquí no se trata de desconocer la historia, sino que un partido político le tiene que decir a la sociedad hoy día qué es lo que le ofrece, por qué yo tengo que adherir a usted, por qué yo tengo que seguir su proyecto político. Y lo que yo tengo que decirle es que, mire, yo creo que mis principios, mi mirada, es la que le ayuda a usted, por ejemplo, a la gente más humilde. Yo creo que nuestros principios son los que le ayudan a usted a resolver sus problemas de pobreza, de dependencia, y no los del socialismo. Y tengo que decirle por qué. La historia puede ser una referencia, pero no es la respuesta. Yo tengo que decirle en qué creo, cuál es el rol del Estado, cómo funciona para apoyar a la gente. Yo tengo que decirle que yo no quiero, como esos soldados en la guerra, nunca dejan a un herido. Yo no quiero dejar a nadie que esté en la pobreza o que por razones de desigualdad esté a la saga. Eso es lo que yo quiero decirle. No tiene que ver con la historia, tiene que ver con una mirada de principio de lo que es la justicia. Yo quiero decirle que la libertad de emprender es el camino de las personas para poder progresar. Eso tampoco es necesariamente la historia, o a lo mejor lo es, pero no es solamente la historia referida a una contingencia política determinada o a un momento determinado. Entonces, cuando yo digo, nosotros construimos una declaración de principios en plena Guerra Fría, en un momento en que el muro de Berlín todavía no había caído, en una situación distinta, y obviamente se redactó conforme a esa situación. Pero ha pasado los años y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que decirle a los chilenos? Esto, tenemos un proyecto que creemos es el mejor para que la gente más humilde, la gente más vulnerable pueda tener una calidad de vida distinta de la que tiene hoy día. Y de hecho, lo que ha pasado en estos últimos 20 o 25 años, gracias a ciertos principios que se han ido aplicando, le han permitido mejorar. Y en parte eso se debe precisamente a cuestiones que se incorporaron dentro del gobierno militar. Pero ese no es el tema. El tema no es la historia. Porque si nosotros hacemos de la historia nuestro tema, entonces cambiamos. Esa es una disciplina, como tú bien dices, distinta de la filosofía política, distinta de la ciencia política, distinta de aquello que es lo que vertebra una declaración de principio. Una última cosita y luego le entrego a mis colegas. A propósito, decías, tú hiciste una enumeración de las cosas en que cree, todo eso tiene un factor común, que es una sociedad de emprendimiento, de libertad de emprender, como se dice ahora. ¿Tú crees que lo que estamos viviendo ahora en Chile es un proceso que lleva en grado sucesivo y medios inconscientes, incluso para sus propios protagonistas muchas veces, como yo creo que ocurre, hacia un tipo de modelo completamente diferente, que está todavía lejos, pero para allá va? ¿O esto es como quieren creer y quieren proyectar para la población meramente un acomodo socialdemócrata, como me decía un amigo el viernes? No, si esto es lo que se hace en Europa, lo que se ha hecho en todas partes, mejorar la tributación aquí y acá y allá, y es solo eso nomás, no, aquí no hay ninguna dictadura del proletariado, es solo eso. Eso es lo que dicen otros. Y hay otros que dicen que simplemente aquí han habido errores de conducción del ministro esto, que se equivocaron en esto, en lo demás allá, pero básicamente no piensan que está entre paréntesis esta estructura. ¿Cuál es tu idea de para dónde va este gobierno? No, yo tengo convicción de que este no es un gobierno socialdemócrata. La Concertación fue una coalición socialdemócrata. Y mantuvo, mejorando, tratando de perfeccionar lo que había. Incluso una de las cosas que a mi juicio cambió para bien la Concertación fue un hábito que existía antes de, incluso con el golpe militar. Frei hizo la revolución en libertad, el país empezaba de cero. Allende dio la revolución socialista por la vía legal, empezaba Chile de cero. El gobierno militar también empezó a Chile de cero. Todos empezaban a Chile de cero. Esto es lo que Mario Góngora llamaba las planificaciones globales, en que todos creían que el país empezaba con ello. La Concertación no hizo eso. La Concertación logró entender, aparte de darle democracia y perfeccionar la democracia, que había un modelo de apertura que había que preservar, que había que perfeccionar, que fue lo que hicieron. Hablaban de crecimiento con equidad, pero no hicieron un cambio radical. Este gobierno, a diferencia de la primera administración de la presidenta Bachelet, sí lo está haciendo. Si hay algún
hecho que liga a las distintas reformas que impulsa. La reforma tributaria, la reforma educacional, la anunciada reforma laboral, la reforma de la previsión, la reforma de la salud. El hecho común es darle al Estado el rol protagónico. Quitarle a la persona, al mundo privado, a la sociedad civil, el liderazgo en la construcción del país. Ahí es donde se produce, a mi juicio, el quiebre, no solamente con la concertación, sino que con nosotros. Porque nosotros con la socialdemocracia, por así decirlo, tenemos alguna área común, los partidarios de la sociedad libre, por llamarlo de alguna forma. Pero con el mundo socialista no, porque nosotros creemos que el rol del Estado es de facilitar el desarrollo de las personas, no dirigirlo, no conducirlo. ¿Y qué es lo que está pasando? La reforma educacional. Seguramente vamos a hablar de ella, pero para ejemplificar, aquí de lo que se trata no es de mejorar la educación pública, sino que terminar con la educación particular subvencionada para que todo sea público. Y ahí veremos cómo la arreglamos. En el campo de la salud, ¿de qué se trata? De lo mismo. Aquí las ISAPRES, que son el 20%, pero son el pecado mortal. Hay que terminar con las ISAPRES, que todo sea salud pública. La previsión, no más AFP, porque las AFP le dan al sector privado un rol, que es administrativo, y que gracias a eso que no se ha comido la plata, como fue con el sistema anterior, en que el Estado se tragó la plata de ahorro de los chilenos, y la gastó, y al final todos los chilenos tuvieron que pagar 2 veces la culpa. Pero bueno, es el rol del Estado. Es un sesgo socialista, una manera distinta, no fundada probablemente en las categorías marxistas de propiedad estatal de los medios de comunicación, la revolución del proletariado y la lucha de clases. No está construida sobre los mismos ejes conceptuales, pero sí está construida sobre un sesgo ideológico neoestatista, neosocialista, que a mi juicio le está haciendo un profundo daño al país y que refleja un profundo error de diagnóstico. Porque ¿por qué la ciudadanía repudió la reforma tributaria? ¿Por qué está repudiando la reforma educacional? Porque no entienden que el modelo que les ha permitido a muchos salir de la pobreza, tener una situación mejor, tiene que echarse al suelo. ¿Por qué hay que votar lo que se construyó en los últimos 25 años? ¿Por qué no corregirlo mejor? ¿Por qué no perfeccionarlo? En ese ámbito está la concertación y estamos nosotros. Y este grupo, en cambio, que se ha apoderado de la nueva mayoría, está liderando por otro lado. Y tienen un problema interno muy grave, porque no todos comparten esta misma visión. Y yo creo que ese es el rol de la democracia cristiana. Ha sido en la concertación, y hoy día con mayor razón, de ver si puede equilibrar este sentido. Pero si se impone el criterio, llamémoslo de la retroexcavadora, la democracia cristiana va a quedar en una situación muy peculiar, porque no es partidaria de ese modelo ideológico que se ha impuesto en la nueva mayoría, que tiene incluso a la presidenta, creo yo, muy comprometida con eso, porque yo pienso que esto le nace más espontáneamente a la presidenta. Y a mí se me ocurre que ella tal vez quiera dejar un legado. El legado de un país en que realmente cambió el modelo. Y probablemente por eso le va a ir mal. Felipe. Hernán, si el discurso, la tesis o la posición de una UDI distinta a la que conocimos hace, qué sé yo, 15 o 20 años, tiene que ver con una UDI más democrática de alguna manera. Lo planteaba el otro día aquí mismo Joaquín Lavín, romper los lazos con la dictadura, romper los lazos con el empresariado, fue súper claro el decirlo. Es parte del plan. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que en la reforma educacional se esté permanentemente diciendo desde su sector que si se pierde en una mayoría de una votación, se va a ir al Tribunal Constitucional? ¿Cómo se entiende que en el nuevo campo de batalla que va a ser la reforma laboral, todas las declaraciones hasta ahora sean la reforma en realidad no es muy buena porque defiende solo a los sindicatos pero no a los empresarios o va a cambiar las cosas de manera errónea, que los liga de alguna manera al mundo empresarial, de donde quieren romper los lazos? ¿Cómo se entiende que se quieran cambiar ciertas cosas pero pareciera que no se cambian? Y le quiero leer un comentario en Twitter, lo voy a leer textual. Dice: pensar que hace unos meses creí que Ernesto Silva y Cristian Monkever iban a liberar a sus partidos y renovarían su sector. ¡Qué ingenuidad! Que una frase de Hernán Larraín, mate su hijo, en Twitter. Como diciendo, bueno, se está diciendo que van a cambiar muchas cosas, pero no cambia nada. ¿Cómo se hace cargo de eso? Está bien. Yo creo que se están produciendo cambios. Como todas las cosas, son procesos complejos y de repente hay para atrás, para adelante, ¿no? Pero creo que el camino es inevitable, porque
o la UDI y todo lo que es del centro a la derecha no cambia, no actúa en forma unitaria y ni desarrolla un proyecto de cara al futuro, su destino es pasar a ser la quinta rueda de la carreta. Es decir, un elemento que existe, pero que no gravita ni juega ningún rol. Yo creo que eso es lo que estamos jugando, ese es el tema. Ahora, en el tema de la libertad, perdón, en el tema de la reforma educacional, yo creo que el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo con este proyecto o que querramos ir al Tribunal Constitucional, tiene que ver, yo me explico, tiene que ver con que este proyecto es un muy mal proyecto. Está mal construido. Y está construido sobre bases ideológicas en donde le dan al Estado un rol de tal envergadura que privan que el sector privado pueda desarrollar esa educación como lo ha hecho en muchos años. Si esto pareciera que fuera inventado por el gobierno militar, no. Desde luego las subvenciones a la educación privada vienen del siglo XIX. Pero fíjese que revisando la historia, el año 1951, siendo presidente Gabriel González Videla y ministro de Educación don Bernardo Leyton, un destacado patriarca de la democracia cristiana, se firmó una ley, la ley 9.864, que estableció la subvención para la educación particular por asistencia media. Es decir, esto tiene historia y el país ha ido construyendo este segmento educacional que ahora quieren eliminar. Y las formas como lo están haciendo son completamente absurdas. Son contrarias a principios de la libertad que no están en la Constitución del 80, están en la historia constitucional de Chile. Por ejemplo, la libertad de abrir y mantener establecimientos educacionales. Usted para abrir ahora tiene que ver si hay demanda insatisfecha. No puede desarrollar un proyecto educativo propio. Para mantener tiene que ser sin fines de lucro y no puede tener, y tiene que tener la propiedad de los establecimientos, cosas que algunos no pueden hacer. Y van a tener que vender y vender además a vil precio probablemente o entregarse a lo que le pague el Estado a largo plazo. No pueden organizarse como quieren, porque la autonomía, que es clave en toda institución educacional, no nos olvidemos la autonomía universitaria. Yo viví las luchas de la autonomía universitaria para defenderla, pero también la tienen los establecimientos educacionales. Ahora la ley les dice todo lo que tienen que hacer. En fin, hay muchas razones. Lo que quiero decir es que se están alterando principios esenciales que hacen que esa educación particular subvencionada no funcione. Y como se rompen principios constitucionales, si no los corregimos. Y eso es lo que queremos hacer. Te digo más, Felipe. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos en las indicaciones particulares que tenemos que presentar en los próximos días para revertir esta situación. Si no lo logramos y hay principios constitucionales que sentimos estén transgredidos, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Y si nos dan en la cabeza, yo quiero ser muy franco contigo y con usted y con quienes nos están siguiendo. Nosotros vamos a seguir con la batalla por la libertad de enseñanza. Y si perdemos esta, al igual como hemos dado otras batallas, hemos dado la batalla por la deuda histórica. 18 años llevo por lo menos en eso. Y no vamos a cejar hasta que se pague esa deuda histórica. Y en el caso de la educación particular subvencionada, si nosotros perdemos, esto va a ser el motivo de la próxima campaña presidencial. Nosotros vamos a ir a decirle a los chilenos, voten por nosotros porque vamos a revertir el abuso que se ha hecho con quienes quieren desarrollar proyectos educacionales privados que no sean públicos, que no sean del Estado. Así que vamos a dar la batalla hasta el final. Ya, pero esa batalla, que es muy legítima en términos ideológicos, no se termina cuando una mayoría dice, ok, pero no estoy de acuerdo, y nosotros vamos por otro lado. Por supuesto. ¿Por qué van a ir en cada una de las batallas perdidas al Tribunal Constitucional? Esa es mi pregunta. No, hay algunas porque cosas... esa es la imagen que tiene uno de la UDI. No. Democracia, pero si perdemos, no. No. Si la democracia se acepta. Nosotros, al revés, yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar acuerdos. Y aquí la presidenta Bachelet perdió la oportunidad de hacer el gran acuerdo por la educación chilena. Pero por la educación pública, que está en malas condiciones. El otro día salió un informe de los colegios, escuelas públicas con letrina. Mi región tiene la provincia de Linares, que cubre la precordillera, entre el río Maule y el río Perquilauquén. La cantidad de escuelas rurales que hay ahí, en toda la precordillera, son realmente heroicos lo que hacen los profesores, pero no están dando una educación de calidad. Pero no, ellos siguen esperando. La educación pública sigue esperando, porque aquí lo que importa es bajar del patín a la educación particular subvencionada. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, aquí se ha hecho un grave daño a la educación y no se ha trabajado para mejorar aquello que está debilitado.
Este es el proceso inverso que nadie se explica cómo ha ocurrido. Y vamos a hacer todo lo posible y vamos a recurrir a todas las herramientas para lograr evitar que se produzca un daño mayor. ¿Sabe cuál es el problema? Hay algunas cosas que se podrán evitar por el Tribunal Constitucional y otras no, la mayoría no, porque no son todas inconstitucionales. Pero si logramos permitir que se puedan establecer establecimientos vocacionales o que no haya una injerencia en la autonomía de los establecimientos, lo vamos a hacer, porque ese es un principio que está en nuestra Constitución que todos hemos jurado defender. Ahora, tú hablaste también de la reforma laboral. Yo quiero sobre eso decirte. Yo creo que aquí el problema es que depende con quién hables tú. Si tú hablas con los trabajadores, dicen nosotros necesitamos reforma laboral para defender los derechos de los trabajadores. Me parece muy bien. Es su derecho, es además su función. Tú hablas con los empresarios, te dicen no, nosotros necesitamos una agenda pro crecimiento, pro empleo, etc. Son dos perspectivas distintas. Y yo creo que nosotros no podemos, como legisladores, nos toca resolver la eventual agenda que presenta el gobierno, que se ha ido demorando, pero en fin, nosotros tenemos que hacer converger estas posiciones. Porque lo que vemos es que la empresa hoy día no es el negocio de los dueños, sino que es una sociedad entre trabajadores y empleadores, con ejecutivos, que tienen que hacerse un espacio ya no en Chile, sino que en el mundo. Porque lo que pueda dejar a un trabajador sin trabajo no es el patrón, no es el empleador, como antiguamente, sino que otra empresa que está en Francia, en Singapur, en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo que hace mejor esa pega. O sea, son socios. Y yo creo que aquí hay que instalar una lógica de convergencia entre los trabajadores y los empleadores. Y en eso los empleadores son muy egoístas, probablemente. Y no son los que reparten las gratificaciones como corresponden todos los días. Y le hacen el ajuste y le hacen el quite. Y deben entender que son sus mejores aliados. Y los trabajadores deben entender que los empleadores son los que han asumido un riesgo y que gracias a eso tienen trabajo. Entonces tienen que trabajar con mayor lealtad. Esa conversación es la que yo espero que se produzca con la reforma laboral. Y por eso que más que fortalecer el derecho a huelga, que no tengo inconveniente en hacerlo, yo fortalecería los mecanismos de mediación para lograr las conversaciones que a veces entre sí no se pueden establecer. ¿Perdona? Un consejo de mediación de expertos, en fin. Creo yo que hay que tener una mirada distinta para que empleadores y trabajadores entiendan que están unidos y que la lucha de clases que antes presidió estas relaciones desapareció. Aquí o hay sociedad e integración al interior de la empresa o este motor del desarrollo no va a funcionar. ¿Sabes cuál es lo que yo siento que es el problema cuando te escucho hablar y comparto algunas de las cosas que tú has dicho, pero hay ciertas cosas que parecen extraordinariamente curiosas? Da la sensación de que la educación pública se deshizo ayer, que fue una cosa de, llamémosla así, los últimos gobiernos de la concertación. La educación pública tuvo como diseño ser rebajada en su importancia, tuvo como objetivo ser rebajada en su importancia. Y pasaron muchas cosas para que eso ocurriera. ¿Y de dónde sacaste eso? Pero ahora te lo voy a decir. Pero pasaron muchas cosas para eso. Entre otras cosas pasaron que hubo competencia. La competencia se la pusieron y afortunadamente, creo que fue Gerardo Jofré, afortunadamente en esa época, amparado por un gobierno militar que parecía que iba a terminar, que no iba a terminar nunca, se sintió con la, yo diría, espalda y paraguas como para decir las cosas tal cual. Y planteó tal cual, abiertamente, que la subvención que tenía que dársele a la educación particular subvencionada, que acababa de aparecer, tenía que ser mayor que lo que se le daba, que tenía que ser siempre menor que la que pagaban los colegios particulares y tenía que ser mayor que la educación pública, porque si no se producía una situación donde había alteraciones de la competencia. Se terminan con los profesores normalistas, que tenían, para mí, mover una situación extraordinariamente apta, maravillosa, fantástica, pero eran sindicalizados, eran organizados, y esa cosa en ese momento no gustaba. Posteriormente empiezan a alimentarse todas las lógicas de leyes para promover el lucro de la educación. Yo no digo que eso generó que ¿Tú te refieres a Patricio Elwin y a Jorge Arrate cuando instalan el copago? Por supuesto, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Sí, por eso te estoy hablando que es un diseño. El diseño de la educación pública no muere por una de dos. O muere porque se quiso matar, o muere porque nadie previó
que las cosas que se estaban haciendo iban a terminar con la muerte de la educación pública. Lo único que yo puedo argumentar, y que creo que en ese aspecto vamos a estar de acuerdo, es que la educación pública no languideció porque no hubiese intención en los últimos 30 años o 20 años de mantenerla. Lo que sí hubo intención es de mantenerla como estaba. Fíjate tú que hoy día parece casi como que aparece en la dimensión desconocida. Mira la cantidad de gente que está de acuerdo en que hay que fortalecer la educación pública. Tú preguntáis para atrás, en todos los gobiernos de la concertación, a ver, díganme cuáles son las medidas energéticas, las medidas de fondo, las medidas de impacto, las medidas efectivamente vitales que se hicieron para pedir lo que se está haciendo ahora. Y yo voy a la otra variable, la estadística realidad. Miremos los resultados. Si que es tanto lo que importan los resultados, miremos los resultados. 45, 50 años después de las primeras medidas que se han entablado, y hay suficiente cantidad de estadísticas para mirar los resultados. ¿Estamos orgullosos de eso? ¿Estamos orgullosos de que un papá diga, y lo diga, y yo creo que hay un error profundo de este gobierno, y profundo de Nicolás, probablemente al decir las cosas a Nicolás Izaguirre al principio? Para mí, cuando una nana dice, ¿sabe? Yo quiero pagar los 40.000 pesos. O un trabajador mecánico dice, yo quiero pagar los 60.000 pesos, porque la verdad, no estoy preocupado de si va a ser mejor calidad la educación que le da el colegio, pero no quiero que estén los gallos que venden droga en el colegio. Eso tiene valor. Y debió haberse apreciado el valor del copago en ese tipo de situación. Pero no me vengan a decir que la educación particular subvencionada es cualitativamente mucho mejor por el hecho de ser particular subvencionada, porque no lo es. Están todas las estadísticas ahí. Fernando, yo creo que efectivamente es ligeramente mejor, no es brutalmente superior que la educación municipal, es cierto. Pero tiene eso, tiene quizás, cuando uno conversa con la gente, con los padres y apoderados que defienden su educación particular subvencionada, la defienden por eso, por una mayor tranquilidad, por otros factores secundarios que no tienen que ver necesariamente a veces con la calidad de la educación. Pero es lo que los padres buscan para sus hijos. Pero eso es un fracaso del sistema educativo. Es un fracaso, pero la verdad, Fernando, si tú miras dónde se produce este fracaso, esto no tiene más de 10 años, 12 años. Quizás por eso no ha estado tan pendiente ni tan presente en los primeros gobiernos de la concertación. Porque el fracaso se empezó a notar con la migración de los alumnos de la educación municipal a la educación particular subvencionada. Ahí fue cuando la gente dijo, ¿sabe? Yo no quiero vivir en este clima, no quiero tener estos problemas, y me cambio. Eso podrá ser muy negativo, podrá tener un juicio de valor. Lo que quiero decir es que fue un hecho que se fue produciendo en el último tiempo. Y lo que nosotros creemos que hay que hacer ahora es precisamente fortalecer esa educación, porque la educación pública es la más importante. Y en la medida que tú fortaleces la educación pública y la haces de calidad, tú vas a tener el proceso inverso. Pero no destruyendo la educación particular subvencionada, sino que mejorando la educación pública. Es algo como elemental, es el sentido común. ¿Qué es lo que ha perdido este gobierno? Este gobierno no solamente ha perdido el sentido común, sino que por perderlo, perdió a la clase media, perdió a la gente incluso más vulnerable porque no tiene hoy día el respaldo. ¿Por qué continúa el rechazo a este gobierno? Porque insisten en una posición ideológica, como conversábamos con Fernando, y no le da respuestas concretas a la gente. Mira, a la gente le costó mucho llegar a ser de clase media. Y ahora están con el riesgo de perder esa situación. ¿Por qué? Porque están porfiados llevando adelante una reforma tributaria que no estuvo bien pensada, que se trató de corregir, pero se corrigió a media, porque están terminando con la educación particular subvencionada, porque están dando las señales de no tener confianza en la gente. Si la diferencia entre el socialismo y nosotros tiene que ver con eso. El socialismo no cree en las personas, cree en el Estado. Nosotros creemos en las personas. Y cuando el ministro Arena quiere recuperar a la economía, quiere recuperar y reactivar al país, tiene que pensar que el factor psicológico de confianza es esencial. Pero si se persigue todo el día a los empresarios, si se les corretea de la educación, de la salud, de todas partes, si al final no se confía en las personas y en la sociedad civil, bueno, es imposible que recupere la confianza. O el gobierno, más que un cambio de gabinete, que imagino tiene que venir, ¿no? Ya está tan desgastado esta idea del cambio de gabinete que cuando venga no va a tener ninguna novedad. Lo que necesitamos, más que un cambio de gabinete, es un cambio de libreto. Cambiemos el sentido de las cosas, porque si vamos a tener más gente para hacer lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que terminar. Sí, está bien. No va a haber cambio de libreto en todo caso.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, a ver, cambio de libreto. No. Bueno. No, estas cosas.